Hola, buen día. Nosotros somos Anspac y el día de hoy te vamos a estar hablando acerca de autoconcepto. Quédate para que aprendas mucho más de ello. Pero antes de empezar, ¿qué es autoconcepto? Te preguntarás, ¿y ese término y esa palabra qué significa? Bueno, el autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma. Es todo el conjunto de características que sirven para definir la imagen del yo, o sea, de sí mismo. Una persona con un buen autoconcepto va a saber identificar sus pensamientos y va a actuar sin afectar a otras personas. Va a hacer lo que crea y lo que es más conveniente. Además, también esta persona va a tener un manejo bueno de sus emociones. Va a saber qué situaciones le hacen sentirse feliz, qué situaciones le provocan estrés o qué situaciones le provocan sentirse frustrado. Por ejemplo, si yo me encuentro ante una situación donde una persona me grita, si yo tengo un autoestima o una imagen de mí deteriorada, entonces posiblemente yo también voy a responder con gritos, voy a golpear, voy a insultar. Pero si yo tengo una imagen de mí correcta, entonces yo voy a saber controlarme y voy a actuar de la manera adecuada. También una persona con un buen autoconcepto va a tener un proyecto de vida realista. Esto se refiere a que si yo conozco mis habilidades, conozco mis fortalezas, conozco las debilidades con las que cuento o en lo que no soy tan bueno, entonces voy a actuar conforme a esto. Un ejemplo sería, si yo voy a elegir una carrera universitaria o un taller, si yo sé que soy mala posiblemente o no he desarrollado esa área para dibujar, entonces no voy a enfocarme o voy a agarrar una carrera que tenga que ver con dibujo. Posiblemente a lo mejor sí lo saque adelante, pero voy a batallar un poquito más o me va a causar frustración. En cambio, si yo manejo o actúo conforme a las fortalezas que yo tengo, entonces voy a tener éxito. Voy a hacer que las cosas me resulten un poco más fácil y voy a lograr sentirme bien. Además, también una persona con un buen autoconcepto va a lograr o va a querer siempre superarse. Siempre va a buscar nuevas metas, siempre va a buscar sentirse mejor y no nada más se va a quedar estancado o decir, voy a hacer esto y ya con eso es suficiente, sino que siempre se va a estar poniendo nuevos retos y va a cumplirlos para sentirse bien consigo mismo. Y finalmente también una persona con un buen autoconcepto o imagen de sí mismo va a tener una armonía interna. Quiere decir que él se va a enfocar en sentirse bien físicamente, se va a cuidar, se va a querer, se va a amar a sí mismo, tanto a su cuerpo como a sus sentimientos o emociones. Se va a cuidar tanto emocionalmente como físicamente para sentirse bien y de tal manera el poder brindar cosas buenas o positivas a las personas que lo rodean. ¿De qué factores depende tener un buen autoconcepto? Uno de ellos es la influencia de la familia. Si tus padres o familiares te ayudan a crear una imagen agradable de ti mismo, lograrás tener un buen autoconcepto. De lo contrario, si te hacen sentir que no vales nada o te menosprecian, se verá reflejada en tu percepción acerca de cómo eres en realidad. La opinión de nuestros padres, hermanos, tíos o algún otro pariente lo fortalecerá nuestro autoconcepto o lo deteriorará. Otro factor es la influencia de la sociedad. La influencia de amigos o conocidos también es muy importante en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos con nosotros mismos, ya que son parte de nuestro círculo social y de los que esperamos que tengan una buena imagen de nosotros. Es por eso que si ellos opinan o refieren aspectos negativos respecto a nuestra imagen, esto nos lastimará y probablemente disminuya nuestra autoestima. Para el psicólogo humanista Carl Rogers, el concepto de sí mismo se compone de 3 factores: la imagen de ti mismo o cómo te ves, autoestima o cuánto te valoras, y el yo ideal
o cómo te gustaría ser. Cuando hablamos de autoimagen, nos vamos a dar cuenta que no siempre coincide con la realidad, porque la gente puede tener una autoimagen inflada y creer que las cosas son mejores de lo que realmente son. Pero en la realidad, las personas son más propensas a tener una autoimagen negativa, porque se perciben y exageran sus defectos y debilidades. Cuando hablamos de autoestima o cuánto te valoras, se refiere a cuánto nos gustamos, nos aceptamos y nos aprobamos a nosotros mismos, o sea, cuánto nos valoramos. La autoestima siempre se va a referir a un grado de valoración y el resultado de esa valoración puede ser una visión positiva o negativa de nosotros mismos. Una serie de factores puede afectar la autoestima, incluso cómo nos comparamos con los demás y cómo los demás responden ante nosotros. Cuando la gente responde positivamente a nuestra conducta, somos más propensos a desarrollar una autoestima positiva. El yo ideal o cómo te gustaría ser. En muchos casos, la forma en que nos vemos y cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos no coincide. Entonces, quiere decir que el autoconcepto no está alineado con la realidad. Carl Rogers se refiere al grado en que el autoconcepto de la persona coincide a la realidad, determina el grado de congruencia o incongruencia. También dice que la incongruencia tiene sus primeras raíces en la infancia, cuando los padres ponen condiciones al afecto que ofrecen a sus hijos. Es momento de realizar una pequeña actividad. En su cuaderno ustedes pondrán yo soy y ustedes se van a describir a sí mismos como ustedes piensan que son. Después van a poner los demás creen que soy y ustedes van a poner cómo consideran que los demás piensan que ustedes son. Y finalmente pondrán cómo a mí me gustaría ser. Ahí ustedes van a poner cómo ustedes quisieran ser, cómo les gustaría ser realmente. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y te haya gustado la información. Recuerda participar y hacer tu actividad. Nos vemos hasta la próxima. Bye.